Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Morelos, estudiante del programa Tecnólogo en Radiología y Imagen Diagnóstica de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, este video es para darle cumplimiento a la tarea 5 del curso Alta Tecnología en Imagen Diagnóstica, en el cual me va a acompañar eh, Kiara Marcela Durán, donde le vamos a hablar de algunos protocolos de estudios que se realizan en resonancia magnética, estudios que vamos a tener representados en unas infografías con información resumidas. Bueno, inicialmente les voy a comenzar hablando sobre el protocolo de hombro simple y como ya saben, todo estudio debe estar indicado, pues ya sea por cualquier causa, debe tener una causa. En este caso yo les tengo que ya sea por lesiones de tendones, del manguito rotador, lesiones del labrum glenoideo, una tendinitis o lesiones cartilaginosas. También puede ser por trauma cuando no se definen los traumatismos en hombro, ¿sí? Eh, como tiene indicaciones, también tiene contraindicaciones, como todo estudio de resonancia, y son a esos pacientes que tienen desfibriladores internos, marcapasos, implantes cocleares también, ¿sí? ¿Verdad? También tiene una preparación, debemos preparar al paciente para realizar el estudio. Si no es contrastado, este no requiere de una preparación previa, no debe hacer ayuno previo al estudio. Lo que sí debe tener es su consentimiento informado. Debemos retirarle todo tipo de objetos que tenga en su cuerpo, como joyas, accesorios y prótesis, cosas así. No debe tener ningún metal en su cuerpo el paciente. El posicionamiento del paciente debe ir con la cabeza hacia el gantry, ¿sí? De cúbito supino. En este estudio centramos la cabeza humeral, ¿verdad? Y le pedimos al paciente colocar el miembro, el brazo, en posición anatómica, es decir, con la mano hacia arriba. Bueno, en el grupo de corte tratamos de abarcar toda la zona de interés. En cuanto a los localizadores, debemos de abarcar específicamente la zona que queremos ver. En cuanto al plano transversal, debemos, eh, debemos planificar por encima de la articulación acromioclavicular hasta debajo de la articulación glenohumeral. En el plano coronal, perdón, seguimos la dirección del tendón central supraespinoso y en el plano sagital perpendicular al supraespinoso y paralelo a la articulación glenohumeral. ¿Verdad? Esto también tiene unos parámetros, debemos tener, aunque ya los protocolos en resonancia tienen sus parámetros determinados, ¿verdad? Todos los procedimientos, todos los estudios en resonancia tienen sus protocolos predeterminados. Entonces, en cuanto a esto, ya no debemos hacer alguna modificación o algo así. En imágenes multiplanarias, saben que tenemos, al terminar los estudios, nos generan las imágenes de los diferentes planos. Bueno, rápidamente les explico otro estudio, el cual es de columna lumbrosacral simple, ¿verdad? También tiene, como todo estudio, tiene sus indicaciones. En este caso sería por patologías discales, traumatismo, ¿verdad? Los traumatismos cuando no son muy graves y no son definidos, se tiende a indicar una tomografía por tumores, metástasis, escoliosis, ¿verdad? Todas esas causas son las por las que se indica una tomografía. Como todo estudio tiene sus contraindicaciones también y también suele ser para los mismos pacientes como para cualquier estudio. Pacientes que no tengan implante interno, clips que son utilizados en aneurisma, implantes en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Debemos tener precaución en eso. La preparación del paciente, si no es contrastado, no requiere ayuno, no se debe tener ayuno para realizar
un estudio de columna lumbosacra simple. Debe tener su consentimiento informado, retirar todo objeto, todo tipo de objeto que tenga el paciente en su cuerpo, accesorios, ¿verdad? La posición del paciente también debe ir de cúbito supino con la cabeza en dirección al gantry, los brazos pegados al cuerpo, tendidos en el cuerpo o en el pecho. Colocarle una almohada o una de los mueblecitos que trae el equipo debajo de la rodilla, ¿verdad? Y para que ésta haga una pequeña flexión. Las referencias anatómicas o de los localizadores, bueno, en este estudio se debe centrar por encima de las crestas ilíacas, para tratar de cubrir toda la zona de interés que queremos observar. Los grupos de corte, como ya les dije, hay que abarcar todo el campo, la región que queremos ver. Tiene sus formatos o sus parámetros también, como un field view de 34 centímetros, un espesor de 3 milímetros, su matriz de 512 por 256 y sus secuencias en diferentes secuencias. Como ya les dije, terminado el estudio o entre el estudio, nos va a arrojar las imágenes de diferentes planos, como la axial, coronal y sagittales. Buenas, mi nombre es Kiara Marcela Durán Rivera y en este caso vengo a hablarles sobre el protocolo de resonancia magnética de cráneo simple y contrastado. Inicialmente tenemos en la indicación clínica que este estudio se manda a los pacientes que de alguna u otra manera sufren de movimientos involuntarios, sufren de cefalia, sufren de epilepsia y crisis convulsivas, que tienen malformaciones arteriovenosas, también que sufren de hidrocefalia y posoperatorios. En las contraindicaciones está que es para pacientes, no es para pacientes que estén en estado de embarazo, tampoco para pacientes con dispositivos auditivos, en este caso el implante coclear. Y si el estudio requiere contraste, que en este caso estamos hablando del cráneo simple y contrastado, es contraindicado en pacientes que sufren de insuficiencia renal y mujeres lactantes. En la preparación del paciente no requiere una preparación previa, simplemente el paciente al llegar a hacerse el estudio debe retirarse todos los objetos metálicos que en este caso puedan interrumpir el estudio. También tener en cuenta que se debe firmar un consentimiento informado donde se le explica al paciente pues todo lo que se le hace y quizás pues, los efectos secundarios que de pronto pueda tener con respecto al contraste. Y de igual manera, también que los pacientes a los que se les va a hacer el estudio con contraste deben venir en un ayuno aproximado de 6 a 4 horas y traer sus exámenes requeridos de BUN y creatinina. En la posición del paciente tenemos, como podemos observar, un paciente en decúbito supino con la boca arriba y las manos a lo largo del cuerpo. En este caso, lo primero que entra es la cabeza del paciente. Como podemos observar, tenemos las imágenes de los localizadores. Aquí están. También tenemos los grupos de cortes de exploración, que en este caso serían los localizadores del plano axial, que es el que tenemos aquí de primero, el plano coronal, que es el que tenemos acá de segundo, y el plano sagital, que es el que tenemos acá de tercero. Como podemos observar, aquí está el cuadro donde describe la TR, TE, FOB y la matriz de imagen. Tenemos también las adquisiciones, la dirección de fase, el grosor de corte, el tipo de secuencia, etc. Tenemos en cuenta el medio de contraste utilizado, que inicialmente es en pacientes adultos. La dosis utilizada para este estudio es 0,1 miligramos por kilogramo de peso. Lo que en este caso quiere decir que si una persona consta de 70 kilogramos de peso, la dosis utilizada será de 7 mililitros. Y por último, podemos observar las imágenes multiplanares de este estudio. Gracias. Bueno, en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el protocolo de resonancia magnética de cuello simple y contrastado. Bueno, inicialmente la indicación clínica se manda a pacientes que tienen tumores, que han sufrido traumatismo, que tienen metástasis, que tienen escoliosis y espondilocistitis. Bueno,
En las contraindicaciones tenemos que no se les realiza a pacientes en estado de embarazo, pacientes con implante coclear y desfibrilador interno. En la preparación del paciente tenemos que para poder ingresar al resonador requiere obviamente tener su consentimiento informado y retirar todos los objetos metálicos que pueda tener el paciente. También sabemos que cuando este estudio se hace con contraste, el paciente debe venir con un ayuno aproximado de 6 a 4 horas desde el día anterior. En la posición del paciente tenemos un paciente en decúbito supino, la cabeza va primero y los brazos extendidos en el cuerpo. Se coloca una almohadilla debajo de las rodillas del paciente. Bueno, aquí podemos observar las imágenes de los localizadores, también los grupos de cortes de exploración, aquí lo tenemos en sus planos. Como podemos observar, aquí están los datos de TR, TE, de FOB y matriz de imagen en plano coronal y en plano axial. Tenemos que la dosis de medio de contraste se aplica por la vía venosa en conexión Y. El contraste es gadolinio, el volumen es 0,1 mililitros por kilogramo de peso y el flujo es a 2 mililitros por segundo. Y por último, podemos observar las imágenes multiplanares del estudio y aquí lo podemos ver en todos sus planos, en el plano axial, en el plano sagital y en el plano coronal. Muchas gracias. Bueno, continuando con los protocolos, podemos encontrar el protocolo de tórax simple y contrastado. Bueno, en este caso, en la indicación clínica del paciente debemos tener en cuenta que este estudio se manda a pacientes que presentan aneurisma de aorta, que presentan alguna patología ganglionar y que presentan tumores grandes en esta zona específica del cuerpo. En las contraindicaciones tenemos que, pues, obviamente este estudio no se les realiza a pacientes que estén en estado de embarazo, pacientes con implante coclear y pacientes con desfibrilador interno. En la preparación del paciente tenemos que, para poder, obviamente, ingresar al resonador requiere pues, de un consentimiento informado y que necesita firmarse. Si el estudio es con contraste, se recomienda al paciente venir con un ayuno aproximado de 6 a 4 horas antes del estudio y retirar todos los objetos metálicos antes de entrar a hacerse el estudio para que no haya ninguna interferencia ni pueda tener un problema cuando se realice el estudio. Y traer los exámenes de paraclínicos de Boone y creatinina. Bueno, podemos observar aquí en la posición del paciente, es un paciente de cúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. En este caso no entraría primero la cabeza, sino que entraría primero los pies en este estudio. En las imágenes de los localizadores tenemos en sus planos coronal, sagital y axial. Podemos observar las imágenes aquí. Los grupos de exploración de corte también, igual en sus mismos planos. Aquí podemos observar los datos de TR, TE, FOB y matriz de imagen. Y en la dosis de medio de contraste, esta se aplica en el brazo derecho en vía de conexión en Y. Tenemos pues los datos del volumen de 0,2 mililitros por kilogramo de peso. El flujo en este caso es de 2 mililitros por segundo y el suero fisiológico es doble del contraste que fue suministrado. Y al final podemos observar las imágenes multiplanares del estudio también en sus planos sagital, coronal y axial. Muchas gracias.